So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hola a todos, hoy voy a hablaros de la masa atómica. Bien, para medir la masa de átomos no podemos utilizar unidades convencionales como son el gramo o el kilogramo, que es la unidad de masa que utilizamos en el sistema internacional. Los átomos, iones, moléculas son entidades muy pequeñas y no sería práctico trabajar sus masas en kilogramos o gramos. Entonces se definió una unidad para medir la masa de los átomos, una unidad específica para esta finalidad. Esa unidad se llama unidad de masa atómica. Sus siglas son UMA, unidad de masa atómica. Se define la unidad de masa atómica como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Quedaros con eso. El carbono 12 es el isótopo más abundante del carbono. Bien, observar que a la hora de especificar, simbolizar a los isótopos, exclusivamente se pone el número atómico en la esquina superior izquierda. El número másico no se pone, puesto que se trata del carbono y el carbono tiene número atómico 6. ¿De acuerdo? No se especifica el número atómico, solamente el número másico para distinguir los distintos isótopos. Carbono 12, carbono 13, carbono 14, todos son carbono, tienen el mismo número atómico, 6. Bien, entonces la unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Vamos a llegar a entender esta unidad. Bien, antes de nada tenemos que tener en cuenta que es una unidad de masa relativa, ya que vamos a expresar la masa de los átomos en relación a la masa del átomo de carbono 12. Masa atómica relativa. Muy bien, para entender la unidad de masa atómica debemos centrarnos primero en el átomo. Bien, vamos a recordar cómo era el átomo. Los átomos tenían una parte central llamada núcleo, donde se encontraban protones y neutrones. Los protones, partículas con carga eléctrica positiva, neutrones sin carga eléctrica. Y girando o en determinados lugares en torno al núcleo, en niveles o capas de energía, y dentro de estos, en orbitales, como habitaciones, se encuentran los electrones, partículas con carga eléctrica negativa. Bien, debemos recordar que la masa de un protón es aproximadamente 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Una masa muy, muy pequeña. Ver el exponente negativo, menos 27. La masa del neutrón es aproximadamente igual a la del protón. Neutrones y protones tienen más o menos la misma masa. La del neutrón es ligeramente mayor, pero muy poco. Por tanto, es prácticamente la misma masa, la de protones y neutrones, es decir, partículas que hay en el núcleo, nucleones, tienen la misma masa. Sin embargo, la masa de los electrones es muy pequeña en relación a la masa de protones y neutrones. La masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Eso hace que sea unas 1800 veces menor. ¿Con esto qué quiero decir? Que la totalidad, la práctica totalidad de la masa del átomo, ¿dónde se encuentra? Pues en aquel lugar donde están las partículas más másicas, con más masa, es decir, protones y neutrones. La totalidad de la masa del átomo podemos decir que se encuentra en el núcleo. Puesto que la masa de los electrones podemos considerarla prácticamente despreciable frente a protones y neutrones. ¿De acuerdo?
partiendo de esta premisa. Vamos a centrarnos en el carbono 12. El carbono 12 tiene 12 partículas en el núcleo. Como el número atómico es 6, 6 protones y 6 neutrones, hacen un total de 12. Número másico, 12. Y lógicamente tiene 6 electrones en la corteza. El número de protones y electrones era el mismo, en un átomo neutro. Muy bien, nos vamos a centrar en el núcleo. ¿Por qué en el núcleo? Porque estamos hablando de masa y la totalidad de la masa del átomo, como he dicho anteriormente, se encuentra en el núcleo. Y en el núcleo del átomo de carbono 12, que es el que se toma como referencia a la hora de determinar la masa atómica, hay 12 partículas de igual masa, protones y neutrones, según hemos dicho. Bien, pues vámonos de nuevo a la definición. La unidad de masa atómica se define como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Bien, es decir, que si cojo un átomo de carbono 12 y su masa la divido en 12 partes, 12ª parte, cojo la masa de un átomo de carbono 12 y divido su masa en 12 partes. Tendré la masa equivalente a un U, que es la unidad de masa atómica, un U. Vuelvo a repetir. Sé que es complejo, pero creo que podéis llegar a entenderlo. Un átomo de carbono 12 tiene 12 partículas en el núcleo, donde está la totalidad de la masa del átomo en el núcleo, con 12 partículas. ¿De acuerdo? Si la unidad de masa atómica, el U, se define como la 12ª parte de la masa de este átomo, si yo cojo un átomo de carbono 12, la masa de un átomo de carbono 12, y la divido en 12 partes, tendré la masa equivalente a un U. A un U, una unidad de masa atómica. Bien, como la totalidad de la masa del átomo está en el núcleo, si yo divido la masa de un átomo de carbono 12 en 12 partes, me sale el equivalente a la masa de un protón o un neutrón, que tienen la misma masa. Si yo divido esta masa entre 12 partes, que es el U, o unidad de masa atómica, tendré la masa de un protón. ¿Qué quiere decir esto? Abreviando. Que un U, que es la unidad de masa atómica, se utiliza la abreviatura U, equivale aproximadamente a la masa de una de las partículas del núcleo, protones o neutrones, ya que tienen igual masa. Un U equivale a la masa de un protón. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, U es la abreviatura de unidad de masa atómica, es la unidad que vamos a utilizar para medir la masa de átomos, iones, moléculas, equivale aproximadamente a 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, es decir, a la masa de un protón o un neutrón, que es lo mismo, es decir, a una de las partículas que hay en el núcleo. Bien, entonces, si miro el número de partículas que hay en el núcleo, tendré la masa de ese átomo expresada en U. Por ejemplo, el carbono 12. ¿Cuántas partículas hay en el núcleo? 12. ¿Cuál será la masa del carbono 12? 12U. Ya que un U equivale a la masa de un protón. Si tengo protón-neutrón, que es lo mismo, si tengo 12 entre protones y neutrones, tendré 12U aproximadamente. Bien, he puesto 3 átomos más para que lleguéis a entender esto. Nitrógeno 14. ¿Cuántas partículas tiene el carbono 14 en su núcleo? ¿Que dónde está la masa del átomo? 14. 14 veces esto, que es la masa de las partículas del núcleo. Es decir, 14U. La masa atómica relativa, vamos a expresarlo ya adecuadamente, la masa atómica relativa de este átomo es 14U.
Hay que mirar el número de partículas que hay en el núcleo y tendré el número de U, la masa de ese átomo expresada en U más, en unidad de masa atómica. Para el isótopo del hidrógeno, el tritio, bueno, ¿cuál será la masa? ¿Cuántas partículas tiene este átomo en su núcleo? 3. 3 veces esto, que es la masa de una partícula, 3U. Es decir, su masa atómica expresada en unidades de masa atómica, en U, es 3. Y para el neón, este átomo, este isótopo del neón, pues tiene 21 partículas en el núcleo, su masa atómica es 21U. ¿De acuerdo? Si quisiera saber la masa de estos átomos expresada en kilogramos, si un U equivale a esta masa expresada en kilogramos, basta multiplicarlo por esta cantidad. ¿De acuerdo? Observar que a la masa atómica pongo A mayúscula y R. La A de atómica y R de relativa, ya que la unidad de masa atómica toma como referencia la masa del átomo de carbono 12, la 12ª parte. ¿De acuerdo? En el sistema internacional no se utiliza U, la unidad de masa atómica, sino se utiliza el Dalton. Se abrevia D mayúscula A. ¿Por qué mayúscula? Cuando una unidad empieza con mayúscula es porque deriva del nombre de algún científico famoso, en este caso John Dalton, el químico inglés. ¿De acuerdo? Continuamos. Bien, aquí tengo representados dos isótopos del cloro, o más abundantes. El cloro 35 y cloro 37. Bien, el cloro 35, como tiene 35 partículas en su núcleo, su masa es aproximadamente 35U. Por cada partícula en su núcleo, protón o neutrón, que tienen igual masa. Pues un U. 35 partículas, 35U aproximadamente. El cloro, 37. Pues, como tiene 37 partículas en su núcleo, entre protones y neutrones, su masa atómica expresada U será 37 aproximadamente. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los dos, 35U o 37U, es la masa que pongo en la tabla periódica? A cada elemento químico, observar en la tabla periódica, le corresponde una masa atómica. Una masa atómica expresada en U. ¿Cuál pongo aquí? ¿La de este isótopo o la de este? Bien. Eso va a pasar con todos los átomos de la tabla periódica. La mayor parte de los átomos tienen varios isótopos. Algunos estables, otros inestables, pero tienen muchos isótopos. ¿Qué masa pongo en la tabla periódica para designar la masa de ese elemento químico? En este caso del cloro, 35U o 37U. Bien, a la hora de establecer la masa atómica del elemento químico que se pone en la tabla periódica, y es con la que vosotros vais a trabajar a partir de ahora, lo que se suele hacer es una media ponderada. Una media ponderada. Se tiene en cuenta la masa de cada uno de los isótopos y también la abundancia relativa de ese isótopo en la naturaleza. Por ejemplo, para el cloro, el más abundante, el isótopo del cloro más abundante es este. Hay una abundancia relativa en la naturaleza de 75,53%. 24,47% de cloro 37. ¿De acuerdo? El más abundante es este. Bien, entonces, ¿cómo determino yo la masa que vamos a poner en la tabla periódica? Pues vamos a hacer la media ponderada. Nunca había hecho una media ponderada, os explico cómo se hace, no es difícil. Una media ponderada tiene en cuenta la masa de este isótopo y de este, pero en base a la abundancia relativa. Bien, os digo cómo se hace. Basta multiplicar la masa del isótopo, en este caso 35, por su abundancia relativa. Bien, ahora le sumo la masa del otro isótopo multiplicado por la masa relativa.
Perdón, la abundancia relativa. Muy bien. Y ahora lo divido por 100. A ver, la masa atómica que vamos a poner para el elemento químico siempre se aproximará más a aquel isótopo más abundante. Observar que la abundancia relativa está colocada a la hora de hacer la media ponderada. Va a tener más peso en la masa que vamos a obtener, va a tener más peso por la masa del isótopo más abundante. Bien, haciendo operaciones, esto sale 35,49 U. De manera que en la tabla periódica no pondríamos la de este isótopo 35U o 37U. Vamos a poner la media ponderada, teniendo en cuenta la abundancia relativa de la naturaleza. En este caso, 35,49. Continuamos, vamos a hacer otro ejercicio. Bien, en la pizarra tenéis 3 isótopos del silicio. Silicio 28, silicio 29 y silicio 30. Bien, este tiene una masa atómica de 28U. Este tiene una masa atómica aproximadamente de 29U. Y este 30U. Bien, ¿cuál de las tres pongo en la tabla periódica para representar a la masa atómica del elemento químico silicio? ¿La de este o este? Bien, como hemos hecho antes, para determinar esa masa que va a representar al silicio, se hace la media ponderada. ¿De acuerdo? Observad que aquí tenéis los tantos por ciento, que indican la abundancia relativa de estos isótopos en la naturaleza. El más abundante de todos es el silicio 28, con un 92,2%. Cuando haga la media ponderada, el resultado final se va a parecer más a este que a cualquiera de los otros dos, ya que tiene más peso en cuanto a aportación a ese resultado final, aquel isótopo que tenga una abundancia relativa mayor. Bien, vamos a hacer la media ponderada para determinar la masa del elemento. Bien, como hemos hecho antes, multiplico la masa de un isótopo por su abundancia relativa. Le sumo la masa de otro isótopo por su abundancia relativa. Y finalmente, lo hacemos exactamente igual con el último. 30U por su abundancia relativa. Y lo divido entre 100. Así se hace una media ponderada. Muy bien, esto sale 28,1 U. Esta es la masa que vamos a tomar como referencia en la tabla periódica. La tabla periódica, las masas que aparecen son la media ponderada de las masas de los distintos isótopos. Media ponderada que tiene en cuenta la abundancia relativa de cada elemento químico, de cada uno de estos isótopos en la naturaleza. Bueno, espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis, pues contactar conmigo e intentaré aclararla. Un saludo a todos.